Buenos días. Vamos a pasar al mensaje, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, como lo ha hecho siempre. Padre, te damos gracias, Jesús, por tus muchas misericordias. Gracias por tu presencia, Señor, porque es palpable, Señor. Gracias de verdad, Jesús amado. Padre, porque ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? Padre, gracias de verdad por tu preciosa presencia en medio de nosotros, Jesús. Damos muchas gracias y síguenos bendiciendo, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Yo la enseñanza de hoy o el estudio, yo le he titulado Jesús, el fundamento inquebrantable. Muchos podemos tener ideas sobre la persona del Señor Jesús, pero yo te preguntaría, el día de hoy, tú, ¿qué piensas que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para usted o para ti, ¿qué representa Jesús, Jesucristo? ¿Qué representa Jesús en tu vida el día de hoy? Tal vez también sería bueno preguntar, ¿qué idea tienes de Jesús? Tal vez naciste en la religión popular y la religión popular pues nos enseña ciertas cosas de Jesús de una manera superficial, o tal vez vas a una denominación y aprendiste cosas, pero ¿cuál es esa idea que tú tienes de Jesús? ¿O qué has escuchado de la gente que tú conoces de quién es Jesús? De verdad son tantas interrogantes porque luego las personas tendemos a expresar cosas que desconocemos. Por eso yo quise empezar de esa manera. Vamos a la escritura, Mateo 16:13. Mateo 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo voy a repetir. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y te decía, normalmente las personas podemos tener o percibir algo, pero la percepción es meramente una interpretación individual. Tú puedes tener la percepción de algo, pero es solamente tu interpretación individual. Cuando nosotros tenemos una percepción de algo, normalmente es subjetiva de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque solamente es una interpretación muy personal y entonces se vuelve subjetiva. La percepción obviamente se va moldeando por emociones, experiencias y por los sentidos. A diferencia de la realidad es objetiva y se basa en los hechos, no en meras conjeturas. La percepción raramente refleja el mundo como es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente son ideas o es una percepción mía. Mientras la realidad es lo que sucede, la percepción es como lo vemos. Entonces, por eso yo preguntaba eso. Tú, Jesús, ¿qué representa para tu vida? ¿Qué conoces de Jesús? Y entonces aquí el Señor Jesús con esta pregunta, no es que no supiera quién era Él. Esta plática que tuvo con los discípulos fue a solas, ¿sí? Tampoco quería hacer Jesús una encuesta de quién era Él o del grado de aceptación hacia su persona. Ahorita vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando cuál era el verdadero propósito de la pregunta del Señor Jesús.
Porque todo Jesús no lo hacía solamente a ver qué salía del asunto, sino él tenía muy claro lo que él quería que se quedara arraigado en el corazón de los discípulos. Entonces, te digo, no quería hacer una encuesta, no quería pues ver su rating, cómo estaba, ¿no? Cómo lo aceptaban las personas. Su pregunta tenía más fondo. No quería tampoco que a través de lo que los demás pensaran de él, los discípulos creyeran más o menos de él, o que tuvieran mayor fe. Sí, porque parecería como si Jesús les pregunta, y a lo mejor eso, el que ellos pensaran ciertas cosas les podía aumentar la fe o decaer su fe. Tampoco quería que las opiniones sobre su persona lo hicieran más o menos. Jesús no tenía en mente ni siquiera quitar los errores de concepción sobre su persona. No quería que le dijeran lo que la gente estaba opinando de él y quitar esos errores. En esa misma plática, él mismo se llama el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías prometido. Cuando Jesús se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre, estaba diciendo, yo soy ese Mesías prometido. Yo soy aquel que hablan las Escrituras de mí y que dan testimonio. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de Jesús como el Mesías. Un título glorioso, pero también con ese adjetivo, el haber nacido de una virgen y haberse hecho hombre. Eso era lo que él decía cuando él hablaba. ¿Y qué dicen del Hijo del Hombre? El apóstol Pablo en Gálatas se refiere a él como el Hijo de Dios, nacido de mujer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. La pregunta del Señor Jesús se enfocaba a recabar el sentimiento del pueblo acerca de él. No preguntó, fíjate aquí algo importante, ¿qué dicen los escribas y los fariseos de mí? No les preguntó eso a los discípulos, porque conociendo el corazón de los fariseos y de los escribas, sino quería saber de las personas comunes y corrientes. La gente del pueblo a los cuales los fariseos los despreciaban. Por eso es que no le preguntó, ¿y qué dicen los fariseos? ¿Qué dicen los escribas de mí? ¿Qué dice el pueblo? ¿Por qué? Porque los fariseos despreciaban a todo el pueblo. Y eso lo podemos ver en Juan 7:49, Juan 7:49. ¿Cómo se referían los fariseos del pueblo? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces Jesús no quería saber su opinión de ellos porque ellos tenían una idea preconcebida, ellos tenían ideas solamente de percepción, pero realmente Jesús quería saber qué pensaba la gente afligida, qué estaba pensando la gente que estaba enferma. Y entonces con esta pregunta podemos entender también que Jesús se preocupaba por las personas, como el día de hoy se sigue preocupando por las personas, se sigue preocupando por aquella persona que no le ha conocido y que se va a perder eternamente. Entonces Jesús sigue preocupándose, sigue estando de verdad atento a aquellos que se quieren acercar a Él. Su interés por aquellos que no eran queridos, la gente del vulgo, los rechazados, los marginados, le interesaba entender que las personas desvalidas, ¿sí? No le interesaba, te digo, una encuesta, no le interesaba ver qué tal estaba su imagen como un político que hace una encuesta para ver cómo está su aceptación. Jesús no hizo eso. Jesús quería saber de todas aquellas personas que son vulnerables, de aquellas personas que no tienen ayuda, que no tienen esperanza. Quería ayudar a los pobres.
porque Jesús escogió de lo vil del mundo y lo menospreciado. Entonces esa pregunta, te digo, no era solamente, era ver si había algo que hablaran bonito de Él, que se expresaran perfectamente de Él. Él estaba viendo la necesidad de las personas. Las personas hablaban con los discípulos con mayor cercanía con Jesús. Es que eso es normal, las personas muchas veces dicen, no, mejor dile tú, mira, te quiero comentar algo. Y entonces la gente se les acercaba a los discípulos, ¿verdad? Tal vez no se le podían acercar a Jesús porque les daba pena o a lo mejor les imponía la presencia de Jesús. Por eso es que Jesús a través de los discípulos podía conocer más a las personas y lo que necesitaban y lo que decían de Él. Cristo aún no se había declarado quién era, sino que dejó que la gente sacase las conclusiones pertinentes de las obras que Él hacía. Que la gente, no él decía yo soy, y yo soy, y yo soy aquel que estaban esperando. Jesús con sus obras dejó que la gente interpretara esto. Juan 10, 24 y 25. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué estamos viendo? Que Jesús no se había mostrado como tal, no les había dicho abiertamente. Por eso los judíos decían, ¿por qué nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. No por palabras, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que hacía Jesús hablaban por sí solas y lo hacían ver como ese Mesías tan esperado. Pero aquellos que no creían en Él, querían escuchar. Pero te digo una cosa, aunque Jesús les hubiera declarado en ese momento, no hubieran creído, porque su corazón ya estaba mal. Porque solamente estaban pendientes del cumplimiento de la ley y ellos no creían que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque históricamente, o porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser quien los iba a liberar del yugo romano, pero que iba a ser un rey, el Mesías, un guerrero, alguien que pudiera quitarlos ya del yugo romano. Pero como no veían en eso en Jesús, sino veían un hombre preocupado por la gente, un hombre preocupado por el desvalido. Y a la pregunta de Jesús, los discípulos responden, unos que Juan el Bautista, etc. Habían diferentes opiniones, porque como lo dije al principio, muchas personas pueden tener una percepción de algo. Depende del color, cómo se mire, ¿no? Muchas veces nosotros podemos percibir algo, otra persona algo, pero no siempre es la realidad. Entonces, alguien por hace mucho tiempo, un comercial que decía de un vaso, que si era un vaso medio lleno y otro que era un vaso medio vacío. Era una cuestión de opinión. Entonces así, por eso es que Jesús tenía claro algo. Yo quiero saber lo que la gente piensa de mí para ver qué necesidades hay, para ver qué hay en sus corazones. Solamente existe una verdad. Dentro de cada persona lleva sus propios prejuicios. Por eso los juicios pueden ser equivocados. Solamente hay una verdad y esa verdad se llama Cristo Jesús. Y ya lo había dejado claro a través de sus obras. Cada persona hablará, depende cómo le ha ido, cómo le ha resultado algo. El conocimiento es lo que hace subjetivas las cosas. Cuando no conocemos, por eso te decía, cuando desconocemos algo, eso puede hacer muy subjetivas las cosas. Por eso es que tenemos que tener toda la información, debemos de tener todo para que entonces
eso que estamos viendo se vuelva real, no subjetivo. Cuando alguien desconoce el verdadero cristianismo, pues opinará de Cristo algo que no es real. Expresarán cosas que no es Jesús. Alguien dirá que no es cierto. Alguien dirá que Jesús no existió. Alguien dirá que Jesús fue un profeta, pero no el Hijo de Dios. La gente que se entrega a Cristo dicen que es fanática, pero no es fanático aquel que grita en un estadio y hay 22 personas corriendo de un lado a otro tras un balón. Y la gente se mata, la gente se golpea en los estadios, pero a esa gente no le dicen que es fanática. Pero alguien que cree en la verdad, que ha conocido a Jesús verdaderamente, le dicen que es fanática, que no es para tanto. Cuando ha decidido entregar su vida a Cristo, es criticada. Si alguien quiere llevar una vida recta conforme a los mandamientos de Dios, es criticada, es asediada. Por eso es que Jesús no le preguntó a toda la gente, solamente a aquellos que le conocían bien. ¿Quién? Sus discípulos. Yo te preguntaría nuevamente, ¿Cristo qué es para ti? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Por qué? Porque a pesar de las obras que ha hecho contigo, con la misericordia, ¿qué sigues pensando de Jesús? ¿Hacia dónde quieres ir? A lo mejor tienes un desconocimiento de esto, de la palabra, pero con las misericordias y las obras que ha hecho Jesús en tu vida, ya lo hubieras reconocido como el Mesías, como el Salvador. El hecho de que estés tú aquí hoy, que tengas vida, con ese simple hecho podrías reconocer que Jesús es Dios. Él no te ha pagado ni me ha pagado conforme a lo que nuestras maldades merecían, conforme a nuestras obras malas. Y a pesar de eso, aún puedes tener dudas si Jesús es real, si Cristo te puede ayudar, o solamente seguimos pensando que Jesús es una religión, que Jesús solamente es un grupo. El día de hoy nosotros no tenemos excusa para preguntar, ¿tú eres el Cristo? ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy ya tenemos su palabra completa. Ya sabemos desde Génesis a Apocalipsis cómo habla de Jesús y confirma que Él realmente es el Mesías, el Salvador del mundo. Pero las personas siguen todavía teniendo ese conflicto. Pero ¿sabes por qué? No es porque no quieran, o porque desconozcan, o porque realmente no quieran reconocer a Jesús, es porque en su corazón no quieren dejar su pecado, porque no quieren dejar su vida. Y entonces preguntan, dices que yo no creo. No, es que no quieres. Porque con las obras que Jesús ha hecho en tu vida, yo te preguntaré, ¿qué día te ha dejado sin comer? ¿Siempre te ha suplido tus necesidades o no? ¿Te ha dado salud? ¿Has podido ver milagros en tu propia vida? A lo mejor un hijo enfermo y cómo Dios lo sanó, o un esposo o una esposa, o cómo Dios sigue metiendo su mano en tu matrimonio para restaurarlo. Y entonces las personas siguen pensando, no creo, es que no quiere la persona. Y entonces nosotros ya no tenemos excusa para no creer en Cristo Jesús. Tenemos su palabra, tienes la verdad que da testimonio de Él, pero las indecisiones de las personas que escuchan mensajes, que leen la Biblia, pero que no se han arrepentido, pueden llegar a un momento en donde están turbados. Así como los fariseos, deja de turbarnos, ya dinos si tú eres el Cristo. Pues ya te lo ha dicho muchas veces, pero no te has querido arrepentir, pero no has querido tomar decisiones. Y la gente cuando no toma esas decisiones llega a estar
embotado en su mente. Ya no ve la realidad porque no quieren dejar su vida. Pueden estar turbados porque esperan algo que caiga del cielo. Una luz que se les aparezca, escuchar la voz audible de Dios para poder creer. Sobre todo, es una excusa para no creer en Cristo. Esperan una voz del cielo que les diga, yo soy Jesús, para que crean. Cuando han hecho tantas cosas, has visto tú, has podido ver a lo mejor a alguien en tu familia, has visto a lo mejor el que te invitó, cómo su vida cambió, cómo su vida fue transformada. Pero aún así, no quieren creer. Al ser Jesús una persona que no podía pasar desapercibida, por mucho que él no quisiera, no podía pasar desapercibido. Y entonces cada uno estaría dispuesto a exponer o expresar su opinión acerca de él. Muchos hasta lo aborrecían. Muchos decían que demonio tenía. Y entonces cada persona podía o estaba dispuesto a expresar su opinión acerca de él. Hay opiniones que pudieran parecer buenas o hasta honrosas, pero también estas pueden estar lejos de la realidad. El día de hoy, que estamos inundados por videos que hablan de Jesús, reflexiones, que pueden tener en alta estima a Cristo, porque lo pueden ahí exaltar, pero no lo conocen. Puede haber mucho, y se habla mucho de Jesús, pero la gran pregunta es, ¿conocerán a Jesús? ¿Realmente el día de hoy sus vidas darían testimonio de eso? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice de Él, en ese tiempo, hubo opiniones divididas. Toda esa gente pensaba que Jesús era uno de los profetas antiguos, que había resucitado. Otros, que era Juan el Bautista. Incluso así pensaba Herodes, Mateo 14:2. Mateo 14:2. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Eso pensaba Herodes. Y esa opinión que tenía Herodes sobre Jesús, quería que permeara en la mente y en los corazones de los que estaban escuchándolo, los que estaban a su alrededor, para que pudieran pensar como él. No sé si te ha pasado que tú de repente quieres que alguna opinión tuya, ¿verdad?, quede en el colectivo, en los que están a tu alrededor, entonces podemos soltarla y entonces los que están ahí, pues puede realmente permear a su corazón. Era lo que hizo Herodes, que esto que él pensaba de Jesús, pues quedara en los corazones de aquellos que lo rodeaban. Cuando alguien ignore a quién es Cristo, se puede acercar de buena voluntad, con buenas intenciones, pero al no conocer personalmente a Cristo, repetirá lo que representa a Cristo para otros. De hecho, en la Biblia cuando habla, el Cristo, a su Dios, a su Jesús, a su Dios, muchas personas dicen el Dios de Elías, el Dios de fulanito, porque no lo conocen. Saben que Dios es poderoso, pero la gente como no lo conoce, puede hablar en tercera persona. El Dios de fulano, el Dios de menganito. Solamente hablan lo que otros repiten, así como le pasó a Herodes. En cuántas denominaciones, religiones se repiten las cosas porque se escucha al predicador, al pastor. Y a lo mejor es una idea torcida de esa persona que está predicando o distorsionada, pero aquellos que le escuchan, los que le rodean, conocerán a un Cristo distorsionado, así como Herodes. Las personas conocen a un Jesús
como un milagrero solamente, como alguien que está para hacerles y cumplir sus caprichos, un Dios que está a su servicio, que los prosperará económicamente, que les evitará las consecuencias de sus pecados que no quieren dejar. Le temen por el castigo eterno, no lo buscan por quién es Él, sino para que no sean echados al infierno. Un Jesús que es una religión, que tiene poder y está a su disposición, que es poderoso, pero no lo suficiente para cambiar o transformar su vida. Porque si fuera en ese Jesús que creen hace mucho tiempo, que sus vidas fueran diferentes, que su vida daría testimonio. Otros decían que Elías, obviamente estos que hablaban, que decían que era Elías, pues conociendo el Antiguo Testamento interpretaban la profecía de Malaquías 4:5, cuando dice Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, por eso, como conocían la escritura ahí en Malaquías 4:5, entonces ellos pensaban que era Elías. Otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y esto nos deja ver la idealización o la idea tan alta en que tenían a los profetas. Comparaban a Jesús con un profeta. Preferían que admitir que Jesús y las obras que él hacía eran dignas del Mesías. Preferían decir alguno de los profetas. ¿Cuántas religiones tienen a Jesús de igual manera como un profeta, mas no como el Mesías, como el Salvador? Antes de aceptar que el único que puede transformar y cambiar la vida de una persona se llama Jesús. Prefieren, referirse a Dios, a Jesús, como Chuchito, Jesucito. Eso no representa el carácter de Cristo. Sus vidas no cambian porque han fijado su postura, su vida la han dejado en manos de hombres que no puede transformar a otro hombre. Prefieren hacer lo que los hombres les dicen y no lo que Cristo dice en su palabra. En algunos lugares se defienden a los hombres o líderes como si fueran Dios, se idealizan a los líderes y los anteponen al único Salvador, a Cristo. Por eso es que Jesús preguntaba, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dice? Tú puedes ver a través de la historia muchos ejemplos trágicos cuando el ser humano pone al hombre antes que a Dios. Los toman como profetas o los equiparan al igual que Jesús. Y entonces vemos sectas en donde se levanta un falso Cristo, en donde ya dice que es la reencarnación de Jesús y la gente le cree y la gente lo acepta. Primera de Pedro 3:15 dice la Escritura, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, lo que nos llama la Escritura es siempre estar listos, preparados. ¿Para qué? Para que todos aquellos errores de que la gente tiene sobre la persona de Jesús, obviamente si alguien demanda la razón, puedas tú expresarle la esperanza que hay en ti. Que tú has conocido a Jesús verdaderamente. Ahora los discípulos estaban aprendiendo con el mejor maestro, con Jesús. A fin de ser aptos para instruir a otros, el cristiano tiene que depender de Cristo para crecer y ayudar a otros. Debe de aprender bajo la tutela del único y sabio Dios. Así es como hemos estado hablando del crecimiento espiritual, como estamos hablando las semanas anteriores.
una persona, así como los discípulos, que estaban a los pies de Jesús, aprendiendo. Así el cristiano el día de hoy debe de estar pegado a Jesús a través de su palabra, de la oración, para poder crecer y ayudar a otros. Debe de aprender bajo los principios, bajo la tutela de Jesús. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y entonces la pregunta de Jesús parecería obvia, pero era necesario que ellos mismos tuvieran el conocimiento correcto de la verdad, del fundamento del cristianismo, la persona de Cristo Jesús. Por eso es que cristianos, porque somos cristocéntricos, porque giramos y nuestra vida gira alrededor de Cristo Jesús. Y entonces la pregunta del Señor Jesús era necesario para que los discípulos tuvieran esa claridad, ese conocimiento correcto de esa verdad fundamental del cristianismo, que es la persona de Cristo Jesús. Es importante que siempre nos preguntemos, ya no qué dice la gente, sino yo. ¿Qué es para mí Cristo Jesús hoy? No ya por lo que yo escuchaba. Cuando uno viene a Cristo y se convierte, ya aunque la gente tenga sus ideas erróneas de Cristo, tú tienes una claridad, lo que representa Jesús para ti. Lo que es Jesús en tu vida, lo que ha hecho en tu vida. La gente podrá decir muchas cosas, pero lo importante es lo que tú sabes que Cristo Jesús hizo por ti. Ahí ya no hay. La gente podrá decir muchas cosas. Criticaban tal vez a los discípulos, a Jesús mismo, decían que era un hombre comilón y bebedor. Pero Cristo tenía claro quién era Él. Y entonces es bueno siempre preguntar lo que representa Jesús para mí. Ya no qué dice la gente, sino cuando alguien ha conocido a Cristo Jesús verdaderamente, él puede tener tan claro en su vida la presencia de Cristo. Ya no necesita preguntar, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Y cómo se confirma esta afirmación? Obviamente con la conducta, no con palabras, sino con los hechos. El que guarda los mandamientos de Jesús es su discípulo, es su amigo. Y entonces de esa manera es como Jesús está revelado en su vida. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esta es la confirmación de aquellos que han conocido a Jesús. ¿Cómo? No hace nada contrario a la Escritura, sino que hace lo que Jesús le ha mandado. Por eso es que ya no depende de lo que digan los demás, sino lo que él sabe que Jesús representa en su vida. El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones acerca de la persona y de la obra de Jesús. Su nacimiento, su caminar, su muerte y su resurrección. Por eso es que Pedro responde, ya no solo por él, sino por todos los demás. Cuando Jesús pregunta, ¿qué opinaba la gente de él? Todos los discípulos contestaron. Cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿qué piensa la gente? Todos los discípulos opinaron. Pero cuando les pregunta directamente a ellos, es Pedro quien toma la palabra. Tal vez, movido por su temperamento impulsivo, le lleva a responder rápidamente lo que pensaba ante la gran pregunta. Terminando Jesús, luego Pedro quiso contestar. La respuesta de Pedro fue corta, pero completa, llena de verdad y con conocimiento de causa. Mateo 16:16.
Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que respondió Pedro a la pregunta de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque él lo había visto con sus propios ojos. Él había podido experimentar esa transformación. No tuvo que decirle una predicación, simplemente fue corta, llena de verdad y con un conocimiento de causa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces esta es la respuesta acertada y la única verdad que Jesús, por sus palabras y sus obras, confirmaban que él era el Mesías, el Hijo de Dios. La gente le llamaba profeta, Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La gente de sus ideas que tenían sobre Jesús. Pero a diferencia de su círculo cercano, los discípulos lo reconocen como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Por eso es tan importante que la persona tenga que convertirse a Cristo Jesús, para que pueda tener esa claridad sobre quién es Jesús. Porque si no, toda tu vida vas a estar pensando: ¿qué es Jesús para los demás? ¿Qué representa Jesús para los demás? Y nunca va a conocer al Dios vivo y verdadero en su vida. A lo mejor va a decir: es el Dios de mis papás. A lo mejor es el Dios de mi esposo, de mi esposa. Isaías 61:1. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso fue lo que Jesús hizo. Incluso cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, le dijo que si era él o había que esperar a otro. Y Jesús le dijo: ve y diles que los ciegos ven. Todas las cosas que hacía Jesús. Y entonces los discípulos, al ver todo esto, ellos no podían tener otra idea diferente sobre Jesús, ya que el reflejo de lo exterior era la grandeza de su interior, del corazón de Cristo. Y entonces lo que él reflejaba era lo que había en su interior. Y esto pues era contrario a la idea de la gente que tenía sobre el Mesías. Jesús se dice el Hijo del Hombre, pero Pedro reconoce algo: como el Hijo del Dios vivo y verdadero. ¿Quiénes son los que pueden reconocer a Jesús como el Hijo del Dios vivo? A quien ha traído libertad a su vida, que le ha salvado, ha liberado su alma de la condenación eterna. Y entonces ya no es un profeta, ya no es Elías, ya no es Jeremías, sino que ahora puede decir: Jesús es mi Salvador. Es el Dios vivo y verdadero. Ya no por lo que te platique yo. Por eso es tan importante que tú puedas conocer a Cristo en tu vida, para que un día puedas decir: ese es mi Salvador. No el Salvador de él y de ella, el mío. Dios mío, es mi Dios. El conocimiento real de lo que representa Jesús hace al cristiano poder experimentar la misma bienaventuranza que Pedro tuvo.
una felicidad, un gozo, feliz, felicísimo, bendecido. Y entonces Jesús aprueba la respuesta de Pedro, no por vanagloriarse, porque era la verdad. ¿Bajo qué estaba sustentada la vida de Pedro y los de los discípulos? Y todo aquel que su crecimiento, o su cimiento, fundamentado es Cristo Jesús. Jesús es ese cimiento de donde las personas van a poder edificar su vida. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo vio Jesús la respuesta de Pedro? Y lo bendijo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Por esa respuesta. Porque el cristianismo se basa en Cristo. Él es la roca. Él es la simiente. Pedro, como un verdadero creyente y seguidor de Jesús, Cristo se muestra satisfecho con la respuesta tan clara y explícita. No hay dudas, no hay confusión, no hay variación, no hay vacilación. Es contundente. Le explica Jesús de dónde había venido ese conocimiento. ¿Sabes? Cuando la persona del Señor Jesús es revelada a una persona, no se la reveló un hombre, se la reveló el Padre que está en los cielos. Por eso es que el cristiano tiene una claridad, porque no fue revelada por carne ni sangre, sino por el Padre, que envió a su Hijo Jesús a morir por el pecador. Y entonces por eso la persona que ha experimentado la salvación de su alma puede entender esto. Cuando nosotros les preguntamos, ¿qué hizo Jesús por usted? ¿Por qué cree que Dios le salvó? Por esto, por eso te narra su experiencia. Y entonces ves que esa no es revelación de un hombre, no fue la predicación, fue directamente del Padre que le reveló el sacrificio de su Hijo Jesús. Por eso tiene la claridad en su vida. Digan lo que digan. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Jesús vino a morir por mí. Y entonces Jesús, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la gran diferencia de una persona que ha sido salva por Cristo y otra que pueda decir que aceptó a Cristo en su corazón. Por eso Pedro era feliz por ello. Dichoso eres, hijo de Jonás. El Espíritu Santo nos lleva a revelar a los hombres quién es Jesús, y todos son guiados a toda verdad. Y entonces la gracia de Dios nos permite descubrir dicha verdad. Qué verdad tan especial que Jesús se ha revelado así. Que hoy Jesús, eso sea para tu vida y en tu vida. Jesús representa todo en tu vida. Tú podrías decir que Jesús es todo para ti. Porque si es así, entonces tú has renunciado a todo para seguirle a Él. Has dejado tus propios intereses para seguirle a Él. ¿De dónde Dios había sacado a Pedro? Al cristiano hoy, ¿de dónde lo sacó Dios? Era un simple pescador y lo hizo pescador de hombres. ¿Quién fue lo que hizo de ese hombre común y corriente algo? Solamente fue Cristo. Por eso Pedro lo reconoció. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Salvador.
Así el cristiano cuando se acuerda quién era, de dónde Dios lo rescató, de dónde Dios lo sacó. El cristiano dice, ¿qué méritos hice? Nada, ninguno, al contrario, estaba bien perdido. Pedro, como todos nosotros antes de conocer a Jesús, estábamos perdidos, sin esperanza. Entonces podemos entender y resaltar la humanidad del hombre, un origen común y vulgar, con la verdad tan alta que acaba de confesar Pedro. Y entonces Dios, Jesús, se agrada de esa verdad. Esa verdad que Pedro no la traía de su nacimiento, sino únicamente fue por el favor y la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros, ¿sabes? Ninguno se lo merecía que el Dios de los cielos viniera y sufriera por alguien. Fue por su pura misericordia. Juan 1, versículo 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Y les dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Toda esa revelación que el ser humano puede tener de Cristo, no son engendrados de sangre ni de voluntad del hombre, sino solamente de Dios. Por eso esa respuesta de Pedro fue clara. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Era y es únicamente la soberanía, la soberana gracia de Dios, la que hizo un puente entre su vida pasada de Pedro y su confesión. Y después de ello le dijo, bienaventurado por la fe que había profesado. Los verdaderos creyentes son dichosos, son felices, pues no lo son por sí mismos, sino por la gracia de Cristo Jesús, por su perdón, por su arrepentimiento, por el perdón de sus pecados, y entonces Jesús los llama bienaventurados. Y no pueden dejar de serlo porque tienen un conocimiento correcto de Cristo. Ya podrán decirte la gente muchas cosas, te podrán ir a tocar unos y te hablarán otros, pero tú tienes algo tan claro en tu vida de lo que Cristo hizo, que ya no te mueve nadie, que ya no te convencen. Y entonces aquí no se trató de que Pedro fuera exaltado, sino que Dios fuera glorificado, porque no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre. Estas revelaciones no son de la letra, ni de seminarios, ni de conocimiento intelectual, únicamente del Padre Celestial. La fe que salva es un don de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque la gente piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué méritos? ¿Cuánto voy a dejar de hacer? Es por gracia, por medio de la fe. Y esto no depende del ser humano, pues es un don de Dios. Donde haya esta clase de fe, es obra de Dios. Y entonces Pedro era dichoso porque el Padre se lo había revelado. La verdadera felicidad va ligada con la gracia y el favor de Dios. Entonces alguien puede ser desdichado, claro, por carecer de la gracia de Dios, por no tener a Cristo en su vida. Si el que es feliz o dichoso es el que tiene a Cristo, entonces el que es desdichado es aquel que no conoce la gracia de Dios, que no conoce a Cristo.
es aquellos que Jesús no les ha sido revelado en su vida. Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que Dios honra a los que le honran, no por adular a Jesús, sino que fue un reconocimiento de su persona por quien era verdaderamente y lo que él representaba. ¿Qué palabras de Jesús? No salió de un hombre adulador, alguien que quería quedar bien con Pedro. Salió de la boca del Rey de los cielos. Y sobre ese fundamento Jesús edificaría su iglesia. Y su iglesia perdurará por siempre. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la roca. Porque Jesús es el fundamento que es inconmovible. Y sobre ese fundamento la iglesia puede estar segura de algo, que seguirá edificando, 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 porque Cristo es suficiente. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En la vida es importante contar con una base firme que nos permita construir y edificar cada día. Y en términos espirituales, el fundamento es aún más importante, pues de ello depende la estabilidad y el futuro de nuestras vidas. Tal vez tú has visto tu vida que se va hundiendo, se va hundiendo. Has visto los edificios en el Estado de México, hay un salón y ese salón ya está de lado, ¿verdad? Se está hundiendo cada vez. Y yo le preguntaba al hermano, ¿y si aguantará otro temblor? Porque no se vaya a venir abajo. Bueno, porque los cimientos y los fundamentos de ese lugar pues tal vez no fueron lo suficiente buenos. Y así puede pasar en la vida de las personas. Si no está bien fundamentada, si no está bien cimentada en Cristo, de repente ves cómo va cayendo, cómo va cayendo, cómo va cayendo. Así como esos edificios. Por eso es importante en el término espiritual que nuestro fundamento sea Cristo Jesús. Y entonces nos recuerda que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No hay otro. Te podrán hablar de muchas cosas, pero el único fundamento se llama Cristo Jesús. Volvemos a poner el versículo 1 Corintios 3:11, por favor. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando no hay fundamentos sólidos, en cualquier área de la vida, si tú no tienes un fundamento en tu vida, una convicción de algo, es fácil que seas movido, es fácil que seas arrastrado de un lado para otro. Y todo lo que se construya se va a venir abajo y no va a permanecer. Por eso es que es diferente el conocimiento intelectual de Cristo al verdadero conocimiento de lo que ha hecho Jesús en tu vida. De que Cristo salvó, te perdonó tus pecados. Y entonces, ese fundamento, de ahí vas a poder desplantar tu vida. De ahí vas a poder seguir hacia arriba, porque el cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Pero para todo ello se requiere un fundamento, que es Jesús, que es inconmovible. Jesús, como Hijo de Dios, es el fundamento sobre el que se cimienta nuestra fe
Él es quien nos muestra el camino hacia la salvación y la vida eterna. Como te decía, como el fundamento o los cimientos en una casa. Jesús es la base sólida que nos permite edificar sobre ella y tener seguridad y estabilidad en nuestra vida espiritual. Donde no hay un fundamento sólido, de ahí se puede, te digo, se puede construir mucho hacia arriba, pero que se va a venir abajo. Porque tal vez solamente construiste sobre la tierra, no cavaste, no hiciste buenos cimientos. Y entonces ese fundamento, cuando esté en tu vida, yo te puedo decir algo. Te equivocarás, como seres humanos nos podemos equivocar. Pero como tenemos ese fundamento, Cristo Jesús no va a permitir que me venga para abajo. Te va a dar una estabilidad espiritual. Tal vez hoy tú no conoces esa estabilidad emocional, espiritual en tu vida, porque no la has conocido. Pero yo te diría que si hoy tú empiezas a cimentar tu vida en Cristo, tu vida va a ser diferente. Porque no hay otro fundamento. Solo hay uno. Y Él es suficiente para sostener tu vida, tu familia y todo lo que tú necesites. Este fundamento que es Cristo puede soportar toda nuestra vida. Y por muy limitados que seamos, Él es suficiente. Él es poderoso. Él es grande. Él es Jehová de los ejércitos. Y entonces mi vida puede estar tranquila porque está Él. Porque Él es mi Dios, Él es Cristo. Y Él es mi base. Él es mi sustento. Y entonces debemos de buscar y conocer más de Él. Su vida, su obra, su amor, para tener la seguridad de que estamos edificando en esa base firme. En segundo lugar, pues debemos de cuidar y proteger nuestro fundamento en todo momento. No podemos descuidarlo. En nuestra vida diaria podemos enfrentar situaciones, tentaciones que nos hagan tambalear, pero como nuestro fundamento es Cristo, podemos resistirlas y salir victoriosos. Porque Cristo jamás ha perdido una batalla. Y no la va a perder. No la va a perder. Porque ese fundamento no se quiebra. Porque ese fundamento no se hunde. Permanece sólido. Tú no le conoces. Busca a Jesús. Y entonces te darás cuenta que has edificado en el fango y no en Cristo, en la roca firme. Cristo es quien nos da la base para edificar nuestra vida espiritual y nos permite tener la certeza de nuestra fe, que puede estar seguro que está cimentada sobre una roca sólida. Y entonces, ¿cuál es nuestro deber? Mantener nuestra fe en Él y proteger nuestro fundamento en todo momento para resistir todas las adversidades de la vida y seguir construyendo sobre Cristo Jesús. Qué importante es que el día de hoy yo te preguntaría, ¿cómo estás edificando? ¿En dónde está tu confianza? ¿Tu vida en manos de quién la has depositado? ¿Cuál es tu cimiento? Porque es claro, como está cimentada tu vida, es como el día de hoy están los resultados. Vida estable, fundamento estable. Vida inestable, cimientos inestables. Hay lugares
sobre todo donde ha llegado a hacer una erupción algún volcán, por ejemplo el Xitle, aquí en el sur de la Ciudad de México. Y entonces ahí construyeron la UNAM, ciudad universitaria, y han levantado edificios. Y como están puestos en esa piedra volcánica, pues obviamente vengan temblores, vientos, no se mueven. Así es la vida que está cimentada en Cristo, no se mueve. Y vendrán los vientos y temblará fuertemente, pero su vida no cambia, ni hay variación. Porque ha puesto en su vida el único fundamento, que es Jesús. Cierra tus ojos, por favor. ¿Por qué Jesús no se ha revelado en tu vida todavía? El cristiano es feliz no por él mismo, sino porque fue revelado a su vida. Y no porque todo le salga bien, porque al igual tiene problemas, dificultades, carencias, pero es feliz, es bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en su vida. Porque Jesús es lo que lo llena todo en su vida. Y no es feliz, porque todo le sale bien. Tal vez has batallado, estás batallado en tu vida, en tu matrimonio, en tu escuela, en tu trabajo. Por eso es importante que busques a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Que Cristo se ha revelado en tu vida de esta manera, no como producto de tu imaginación, sino por medio de la fe. Si tú el día de hoy escucharas la misma pregunta, ¿para ti quién es Jesús? ¿Para ti quién es Cristo? ¿Qué representa para ti Cristo Jesús el día de hoy? Si es Cristo, te decía, si tu vida está cimentada en Él, pueden venir temblores, fuertes vientos y no va a caer tu casa, ni tu vida espiritual. Hoy te puedes dar cuenta de algo. Tal vez has escuchado muchos mensajes, mucha palabra. Pero si yo te preguntara, ¿quién es Jesús para ti? Tal vez no podrías explicarlo, porque solamente es un conocimiento. Que un día pudieras entender y que escucharas la voz de Dios. Fulano, fulanita, Manuel, Javier, Mónica, María, etc. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que tú puedas experimentar el gozo de tener a Cristo en tu vida. Que a pesar de las cosas, las inclemencias del tiempo, permanezcas firme en tu vida espiritual, en tu día a día. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando
forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. La semejanza de hombre, y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Juan el Bautista lo vio como el Cordero. Nicodemo lo llamó maestro. Pedro lo reconoció como el Cristo. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Pablo lo enalteció como el Señor de la gloria. Los ángeles lo alabaron como el Salvador. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para ti, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo para ti? Aleluya. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, libertador.
escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi alto
circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se pasen al mar y la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Padre, porque si somos felices es por ti, Señor. Padre, muchas gracias por enviado a tu Hijo, por enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros, Señor. Gracias porque en medio de las dificultades tú estás presente, Señor. Porque en medio de las tentaciones, Señor, tú has salido victorioso, Señor. Padre, gracias de verdad. En cada situación difícil de nuestra vida, Señor, ahí estado tú, Señor. Ahí has estado tú, Señor. Y te damos las gracias, Jesús, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, nuestra vida en ti, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú no mientes, Señor. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad, Señor. Padre, gracias de verdad por cada dificultad, cada prueba, Señor. Porque hemos podido ver tu mano, Señor. Porque hemos podido ver tu gloriosa mano, Señor. Padre, cómo has metido tu mano y has resuelto los problemas, las dificultades, Señor. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, Gracias, Señor. En mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y verán, y en Jesús confiarán. En ti se goce y se alegre.
gloria sea para ti, Señor. Bendito seas, Jesús. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Grande eres, Jesús. Eres grande, Señor. Señor amado, Gracias, Jesús. gracias, Señor amado. De verdad, Señor amado, que es el hombre para que te acuerdes de él. Gracias porque solamente es tu pura misericordia, Señor. Esto no es obra del hombre, Señor, es tu obra, Señor. Y por eso reconocemos y te damos las gracias, Señor, y glorificamos tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor amado. De verdad, muchas gracias, Señor, por ser tan bueno y tan paciente con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque así como esa respuesta de Pedro fue revelada por el Padre, gracias por revelarnos a tu Hijo de esta manera tan preciosa, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.